va a ser una conferencia que tengo partida en dos secciones. Quiero incluir un tema que no es que no hayamos visto muy bien, sino que más bien ha sido muy superficial, y entrar en tal vez uno de los temas más fuertes de toda la cátedra, que tiene que ver explícitamente con cómo está distribuido el Código de Ética Profesional Contable ya desde la Ley 43 y desde el Código de Ética del IFAC, que se ha venido, digamos, lo que operando desde hace apenas un par de años, desde un par de decretos. Es decir, tenemos en últimas en este momento dos marcos regulatorios de lo ético en contabilidad que, si bien se deberían complementar, pues vamos a ver que tienen algunas distancias entre sí. Distancias en lo procedimental, distancias incluso en el marco conceptual y distancias en cuanto a su enfoque y a su objetivo. Creo que este es uno de los aspectos más relevantes en la actualidad en las discusiones sobre ética profesional. Entonces, en primer lugar, abordaré un tema que se abordó muy tangencialmente con anterioridad, y es: ¿vale la pena hablar de ética y vale la pena hablar de un código de ética profesional para los contadores? Esa es mi pregunta inicial. Posteriormente entraremos a analizar uno de los aspectos más fuertes y más duros de cómo es la estructura normativa, qué podemos hacer con ella, y al final pues propondré un ejercicio que no necesariamente deben terminar el día de hoy acá, porque considero personalmente que sería muy ilusorio abordar un caso apenas después de haber visto algo sobre esto. Entonces, este trabajo lo propondré con sus profesores para que ustedes lo retroalimenten de manera posterior. Bueno, teniendo en cuenta estas dos preguntas, pues vale la pena abordar en primer lugar: ¿por qué carajos hablar de un código ético? ¿Por qué tenemos que hablar de que hay códigos de ética? ¿Y por qué no pensar el problema de otra manera? O sea, ¿por qué es necesario tener un código y por qué no la actuación personal puede suplir? Vamos a ver un poco el origen de esa pregunta. Bueno, en primer lugar, ¿vale la pena hablar de ética en la disciplina contable? Esta es una pregunta preliminar. Aquí tengo una cita de John Stuart Mill, que es conocido tanto en economía como en filosofía como el padre del utilitarismo. El utilitarismo es una escuela que proviene, en cierta manera, de las ciencias sociales y propone que el peor de los males, digámoslo, es precisamente lo que no atañe a la gran mayoría. Es decir, si uno quiere actuar de manera correcta, hay que hacerlo apostando a una especie de cálculo en el cual entre menos personas y menos daño yo le haga a la mayor cantidad de personas, ese acto sería el correcto. Esa determinación y pensar de esa manera, sobre todo desde la economía, que es donde procede John Stuart Mill, pues ha generado que muchos de nuestros elementos y estructuras normativas tengan esa perspectiva. De hecho, la Constitución de 1886 en Colombia está basada y fundamentada en principios utilitaristas, es decir, principios en donde, digámoslo, la ley le sirva a la mayoría. Aquí encontramos un montón de problemas de estructura, digámoslo, jurídica, porque vamos a encontrar que la estructura normativa tiende es precisamente a ello. El reconocimiento de las minorías y de las diferencias es un asunto muy reciente y aún así es utópico. Y la estructura del utilitarismo ha generado, digámoslo, una especie de sesgo y una lucha en la actualidad en términos del derecho acerca de, bueno, ¿será que tenemos que pensar los problemas sociales y económicos como eso? O sea, como simplemente una especie de cálculo de la probabilidad de no afectar a la gran mayoría. ¿Dónde queda entonces la autonomía en este caso, por ejemplo? Esta cita menciona bueno, tanto que hay que hacer en últimas, tanto que hay que reformar, suprimir, tanto sufrimiento que hay que eliminar en el mundo, y pues evidentemente todo nos queda pendiente, ¿no? En el caso de lo contable, ¿por qué vale la pena hablar de ética? Desde la antigüedad, los cargos que tenían que ver con el registro, el control y la minucia de los negocios, lo que llamaríamos el origen de las prácticas contables,
han estado, digámoslo, alrededor del debate de que son necesarias porque es necesario tener control no solamente para saber cuánto se tiene, sino también para saber y poder evitar fraudes, robos y delitos. Es decir, de una u otra manera, la disciplina contable desde el origen de sus prácticas, por allá hace unos 7.000, 8.000 años, en la antigua Babilonia, tiene como principio precisamente lo mismo. Y es más, en algunos de los primeros textos, los textos más antiguos de contabilidad que existen, que relacionan inventarios, que relacionan las primeras estructuras de normatividad comercial, aparecen delitos que tienen que ver con el registro. Es decir, desde la antigüedad los contables, los escribas, cometían errores a sabiendas de ello. Es decir, o sea, esto nos ha acompañado toda la historia. Y eso permite hablar de que es necesario aún hablar de ética, más en nuestra disciplina. Por supuesto, el origen de la discusión de lo ético en la contabilidad pues, no tiene su origen en la teoría contable, en la reflexión de los contadores. Esto tiene su origen en la filosofía, específicamente en la filosofía griega. Hace 8 días el profesor Curvelo nos mostraba el origen de algunas de las principales preguntas en la ética que tienen que ver con algunos de esos autores que ustedes escucharon, no sé, o medio conocieron en el bachillerato de alguna universidad, que eran Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes pensadores del mundo antiguo. Ellos son los primeros que sistematizan los cuestionamientos sobre la ética. En el caso de Sócrates, el problema no era tanto, o sea, cómo era la manera de vivir o actuar bien. Él sabía claramente que si uno le preguntaba a las personas, todo el mundo cree que sabe y que actúa bien. Claro, todos tenemos que defender nuestras conductas. Eso a Sócrates le dejó la inquietud de que tal vez nadie sabe de ética. Nadie. Y mucho menos que es imposible enseñar ética. Y esa cuestión viene al caso de esta cátedra. Es decir, ¿es posible enseñar a ser ético a otro? Sobre todo con unos contenidos. Ustedes dirán, no, pues los valores familiares. Sí, o sea, lo que uno le enseña a los niños, a la gente, lo que uno ve en los otros. Bueno, aprender y ser ético no es un asunto como aprender a hacer registros contables. Todos estos dos elementos corresponden a niveles y aspectos distintos del conocimiento y distintos de la vida humana, y no se aprende de la misma manera. Platón en su momento en la República pone a Sócrates a preguntarle a nada menos que a la persona más importante que había en su momento en Atenas, que por qué su hijo no tenía los mismos valores ni era tan correcto, siendo que tenía el mejor padre. Ahora trasladen esta pregunta a lo siguiente: ¿será que la mejor educación garantiza que las personas actúen correctamente? Si esto fuera cierto, entonces Guido Nulle no hubiera escrito una tesis de maestría que está en unos repositorios de los Andes que tiene que ver con ética. Y los conmino a que la busquen. Esa es su tesis de maestría. Sabiendo que estos asuntos no son así de sencillos, ¿cómo podemos determinar y cómo podemos, digámoslo, entender que ahorita tengamos códigos muy puntuales, códigos casuísticos, códigos casi que permiten calcular el resultado? ¿Por qué terminamos hablando de códigos? La pregunta. Bueno, para hablar del origen de los códigos de ética, pues bueno, entendamos primero lo siguiente. Un código de ética a la larga es un conjunto de reglas o normas que ordenan y imprimen sentido a los valores del momento, los valores históricos de una sociedad. Sirven de fundamento, por supuesto, a su actuación y a sus sistemas de culturas y a sus sistemas incluso religiosos. A la larga se convierten en una especie de documento, pero piensen cómo la gente en la antigüedad establecía criterios de conducta. Esto llevó a que en el siglo XVI y XVII se postulara una especie de teoría acerca de que existía un derecho natural, un derecho divino. Es decir, es
como si hubieran normas tácitas, implícitas ya en el comportamiento que no se pueden violar porque están dictaminadas por Dios, o por la divinidad, o por los dioses, como quieran, ¿no? A la larga son contratos sociales. Aquí lo que se muestra en la estela es tal vez uno de los primeros códigos y tal vez el más importante en el mundo occidental, que es el Código de Hammurabi. Sus versiones más antiguas tienen más de 5.000 años de antigüedad. ¿Y qué había en el Código de Hammurabi? Restricciones muy específicas del comportamiento en lo social. Por ejemplo, no matarás, honrarás a los dioses, no mentirás. Hasta otras muy específicas del mundo, digámoslo, comercial. Establecían sanciones, multas y castigos. De hecho, del Código de Hammurabi proceden muchos de los elementos normativos y morales de las antiguas sociedades occidentales. A esto se le conoce como la famosa ley de Talión. Es un sistema moral retributivo. Si alguien me hace mal, yo estoy en todo el derecho de devolvérselo. Es la famosa consigna del Antiguo Testamento: ojo por ojo, diente por diente. Es más, no es casual que en el Antiguo Testamento ese sea el argumento. Por supuesto, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es un plagio muy posterior de la reglamentación que había surgido en la antigua Babilonia miles de años antes. Es más, hasta muchas de las historias de la Biblia son plagiadas de antiguas historias de Babilonia. ¿Cómo evolucionaron estos sistemas? En primero, pues bueno, pensemos que son sistemas de valores comunales, de las comunidades más primitivas. Pero estos primeros sistemas se basan en el famoso concepto de tabú, o restricciones de lo anormal, de lo extraño. ¿Qué significa esto del tabú? El tabú es el primer signo de restricción social. Los tabús más antiguos tienen que ver con una de las imágenes que se ve ahí arriba. Es el del canibalismo, de no consumir carne humana. Otros tabús muy famosos tienen que ver con restricciones de lo social y de lo sexual, por ejemplo, el incesto. Y esto aparece en casi todas las culturas. Desde los griegos, y eso se transformó casi en uno de sus elementos más simbólicos, con la tragedia de Edipo, hasta el resto de sociedades, incluso no occidentales. El origen de los tabús en las sociedades primitivas tiene que ver con las restricciones de la conducta. Tal vez es posible que no comer ciertas cosas, como en el caso de los judíos y los islamistas, no comer cerdo, sea un asunto tanto cultural como tal vez simplemente de sanidad. Pero otras restricciones que se convierten en tabú, como el incesto, tienen que ver con los efectos del incesto en la sociedad. Los tabús se convierten en las primeras normas y criterios de comportamiento. Y todas las culturas los tienen. No son los mismos, pero son en algunos casos muy similares. Posteriormente, se denominan conjuntos de formalizaciones o normas, reglamentos, códigos, los famosos códex. Están basados evidentemente en restricciones sexuales, de los apetitos, están basados esencialmente en un comportamiento moral que es equilibrado. En el caso del mundo griego, este es el origen, en verdad, de las primeras discusiones sobre ética. ¿Cómo es posible llevar una buena vida? Para muchos de los griegos en la antigüedad, de los pensadores, el criterio de normalización de este pensamiento era pensar en que la vida debería darse entre una especie de equilibrio entre el vicio y la virtud, algo que denominaría Aristóteles posteriormente una sofrosinia, una prudencia, criterio que actualmente incluso hace parte de nuestro sistema y nuestros códigos éticos profesionales, la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Ser equilibrado. Cada uno tiene su punto de equilibrio. Cada uno sabe por su experiencia si le cae bien o no, por ejemplo, un trago, o si le cae bien una comida. Eso no significa que en sí mismas las cosas son malas. Miren el asunto. Las cosas no son malas en sí mismas. ¿Qué es lo único que determinaría un criterio moral de que es bueno o malo? El sujeto. ¿Pero cómo lo hace?
a partir de su experiencia. Aristóteles diría, las cosas no son buenas o malas porque usted quiera, son buenas o malas según su postura y su punto de equilibrio. Esto a la larga le permitía pensar que lo ético era lo que dirigía a la felicidad, a lo bueno. En este caso, pues, estos códigos basados precisamente en esa postura de un equilibrio, de una prudencia, digámoslo, son el origen de las grandes discusiones y las primeras reglamentaciones y reflexiones sobre lo moral. ¿Por qué? Porque se puede pensar por encima de la norma. Un código puede ser restrictivo en los apetitos, por ejemplo. No desear a la mujer del otro. Eso es restrictivo. ¿O no? O por ejemplo, no mentir. Eso de no mentir es complicadísimo. Les recomiendo que se lean el número de julio de este año de la National Geographic, en español si lo consiguen. Lo pueden conseguir en internet también. Ahí hay una discusión muy interesante sobre cuál es nuestra relación con las mentiras, o por qué mentimos. Y esto es un asunto que no es simplemente una restricción moral. El por qué mentimos tiene que ver con un mecanismo de supervivencia. Claro, hay gente que miente por hobby, otros por interés y otros simplemente porque no lo pueden evitar. Es así de sencillo. Es una patología. Ahora, ¿por qué es necesario restringirnos en nuestras conductas ante este tipo de actuaciones? Porque no por nada existen los códigos de conducta. Porque existen esencialmente porque somos capaces de desconfiar de nuestras propias actuaciones. Nosotros mismos podemos violar un código de ética conociéndolo. Nada nos garantiza que mantengamos siempre la misma conducta. Los últimos sistemas son los sistemas religiosos, que a su vez están basados en tabús, en otros mitos, en explicaciones casi míticas para los tabús, en restricciones que también existen en las otras culturas y sociedades, pero que los sistematizan a partir de algo muy importante. En algunos casos, como en el cristianismo, la fe, la confianza, y en otros casos simplemente es en la creencia en un más allá mejor, en el caso de los panteones egipcios, griegos, romanos, ¿sí? O también en el cristianismo, en el caso del cielo y el infierno. ¿Qué es más importante? ¿Cómo puedo yo amarrar la conducta de los demás? ¿Sometiéndolos físicamente o sometiendo su espíritu? Haciéndolos creer que se van a la paila mocha y al infierno. Si ha habido algún tipo de poder de control sobre los demás, creo que no ha habido otro que el sistema de creencias judío-cristiano. Es excelente. Es más, es muy efectivo, por si no se dan cuenta en estos días. Bueno, ¿cómo llegamos a hablar, por ejemplo, de que los contratos sociales provienen de estos antiguos códigos? Los códigos son en sí mismos contratos sociales. Y para entender lo que significa un contrato social, pues voy a remitirme a los autores propiamente. Si bien el término de contrato social es muy famoso por Juan Jacobo Rousseau, hay varias posturas en la modernidad acerca de él. La de Thomas Hobbes, que es uno de los padres también del capitalismo, es que nuestro estado de naturaleza, a la larga, es una constante guerra y pulsión entre todos. Es decir, de él es famosa una frase que aparece en el Leviatán, que es su libro más famoso, que es: el hombre es lobo para el hombre. O sea, ese es el estado natural entre nosotros. Si tenemos la oportunidad y alguien nos da papaya, perdió el otro. Para él esa era la condición natural. Estamos en una eterna pulsión. Si tenemos la oportunidad, la aprovechamos. Somos lobos. Y un lobo no tiene ningún criterio moral. Siendo esto así de fuerte, pues dice que
el contrato social es lo único que nos garantiza precisamente no estar en ese estado de naturaleza tan perverso. ¿Y qué es el contrato social? Es un acuerdo que hacemos los seres humanos de una manera incluso tácita. Por ejemplo, el que hayan nacido en Colombia. Su ciudadanía es un acuerdo social. Ustedes no lo eligieron. Pero para que tengamos un contrato social, las dos partes no tienen que estar de acuerdo, lo que dice Thomas Hobbes. ¿Por qué? Porque la condición de que hayan nacido en Colombia les genera todo un contrato alrededor, cultural incluso, con un montón de otras cosas, y que ustedes aceptan de una u otra manera. Pero para que el contrato social sea efectivo, significa que ustedes tienen que perder derechos y libertades con tal de que, por ejemplo, su supervivencia se garantice. Uno de los mejores ejemplos en Thomas Hobbes es, por ejemplo, lo del servicio militar. O sea, no todos están de acuerdo con prestar el servicio militar, pero si uno lo piensa desde el contrato social de Thomas Hobbes, es necesario que exista el servicio militar. ¿Por qué? Porque eso garantiza que tengamos un estado, por ejemplo, de normalidad, donde algunos se sacrifiquen y sacrifiquen sus libertades, o no me van a decir que estar acuartelados muy sabroso, para que otros tengan garantías. Ese es el principio del contrato social de Thomas Hobbes. Así entonces, pues lo que existe es un pacto de sujeción. Usted pierde libertades para sostener otras garantías. Y esto genera que entendamos el contrato social como el hecho de que tenemos derechos, libertades y que también tengamos obligaciones. Para el caso de Jacobo Rousseau, el contrato social parte de un estado muy diferente. Pues bueno, es que él pensaba era en los indígenas que recién se habían descubierto aquí en América, y eso los tenía muy intrigados. Pues imagínense, los españoles, los portugueses e ingleses llegan a América y encuentran comunidades indígenas donde pues viven en una absoluta libertad, no tienen nexos contractuales entre ellos de propiedad, este es un contrato importantísimo, ni tampoco generan relaciones derivadas de la propiedad. Bueno, esto no fue en todos los indígenas, pero sí los que encontraron en Cuba, en las Antillas, incluso aquí en Colombia. Y esto lo sorprendió mucho. Para Rousseau, digamos, lo que existe es un estado natural bastante paradisíaco. Es más, los primeros conquistadores pensaron que estos indígenas vivían en el Edén, en el paraíso, vivían casi desnudos, no tenían propiedades, cosas de ese estilo. Entonces, para él el estado de naturaleza es ese, un estado, digamos, originario, donde todo el mundo es libre, o sea, no tiene restricciones, no existen los contratos, y que por el contrario es lo único que les garantiza la libertad. Lo que él dice a la larga es que el hombre en sí mismo es bueno, pero es la estructura social la que lo conlleva a tener que romper sus contratos y a que se generen otros. Esto se dice de palabras, digámoslo, muy ligeras, como que el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. ¿Se han escuchado eso? No es exactamente lo que quería decir Rousseau, pero por ahí viene. Entonces, como mijito, usted es bueno, no salga con esos amigotes, porque si ven, lo corrompen. O mijita, usted es tan de la casa y mírela. ¿Sí? Bueno, en fin. Para Rousseau, el problema es que este es el origen, ¿verdad?, de la desigualdad. Y esto tiene implicaciones socioeconómicas. O sea, ¿por qué hablar digámoslo, de que estamos en estados de desigualdad? Pues porque a la larga, digámoslo, la decadencia de este estado de naturaleza tan ideal es lo que genera que tengamos que ponernos restricciones de control, de que yo no pueda confiar, por ejemplo, en el auditor ni en el contralor, sino que tenga que a su vez incluir otro tipo de contratos encima. Piénsenlo ahora con otro ejemplo. ¿Por qué es necesario tener una auditoría general de la nación encima de la Contraloría? O sea, ¿por qué necesitamos una policía para la policía? ¿Nunca han pensado eso? O sea, si ya está la Contraloría, ¿por qué necesitamos poner otro órgano encima de ella para que los audite a ellos? Pues porque no tenemos confianza. Porque si tenemos 4 contralores investigados, 2 en la cárcel,
¿qué confianza tenemos en estas instituciones? Nos obliga a ponerles otros contratos. Si uno pensara como Rousseau, pues uno diría, pues claro, estamos degenerados, en ese sentido. Para él, esa cadena infinita de contratos lo que genera es un mayor estado de desconfianza. Pues bueno, a la larga puede que sea que sí. Posteriormente, hacia el siglo XVIII, pues aparece la noción de la ética en el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo ha sido igual toda la historia. No es igual, no es lo mismo. La aparición de nuevos modos de producción genera nuevas formas de vida social. Es decir, y esto es lo que está detrás del entramado del origen del capital y de las sociedades capitalistas actuales, de que hablemos de empresas, de contratos, de tipos de sociedades. Y esto no es muy antiguo, esto no tiene más de 400 años. Bueno, ustedes dirán, eso es un montón de tiempo. No, créanme que no, hemos vivido muchos miles de años más sin tanto contrato, ni con las mismas formas de trabajo. Es decir, a falta de esclavos, después de la Edad Media, empezaron a aparecer otras personas. Y el trabajo que tenemos en la actualidad, el trabajo de oficina, el trabajo de empresa, tal y como lo entendemos, es un trabajo muy diferente al que tenía la mayoría de la población humana en el siglo XVIII. Esto significa que los nuevos modos de trabajo, los nuevos modos de relación con los medios de producción, eran que ya no sea necesario, por ejemplo, que todo el mundo trabaje en el campo, ni en las fábricas. Ahora la gran mayoría del trabajo, piensen en dónde está. ¿En oficinas? ¿O hay más gente trabajando en el campo? Sí, yo sé que pensar a veces es difícil. Bueno, para el siglo XVIII, la estructura del trabajo genera concepciones como que debe haber ética del trabajo. Esa noción de profesión y esa noción de trabajo, digámoslo, formalizado, genera que existan otras nuevas formas de relacionarnos con él y genera una nueva manera de pensarlo. Para el caso de Rousseau, de Hobbes, de Kant, o sea, que es una escuela contractualista en general, el contrato social nos implica un tipo de conductas hacia nuestra vida y no siempre hacia el trabajo. En la actualidad esto se ha vuelto a utilizar, es decir, la actual reflexión sobre la ética profesional tiene que ver de nuevo con Kant, con la Cortina y con algunas personas que lo piensan de nuevo desde el contractualismo. Pero también tenemos una noción muy importante aquí que es la concepción de la profesión, que también lo han mencionado algunos de los profesores. Esta, la verdad, es una concepción totalmente religiosa, luterana en particular. ¿Quién la trabaja más? Max Weber, que es el autor que aparece aquí mencionado. Max Weber es uno de los padres de la sociología y de la economía del siglo XX. Y él encuentra una relación muy interesante entre la generación de nuevos modos de vida y de producción en países cuyo seno religioso no es católico sino protestante, que son los países donde se origina el capitalismo actual, a comparación de los países católicos. Es decir, él encuentra que hay una ética del trabajo muy distinta entre los protestantes y entre los católicos. Mucho del capital que hizo la religión católica lo hizo a partir de lo que les dejaban las personas cuando morían. Hasta hace muy poco en Colombia pasaba eso. En la ética protestante había algo muy diferente, una noción del trabajo, es decir, incluso de generar que quien profesa su fe, es decir, el pastor, fuera un empresario. Piensen ustedes en cómo son las grandes iglesias protestantes o evangélicas en Colombia. No funcionan como una empresa. El pastor es un empresario. Y eso sí, de entrada les piden la declaración de renta, ¿no? Y vayan a no pagar el diezmo, a ver cómo les va. Ellos saben que esto es un asunto de producir. Y esto en otros contextos socioeconómicos genera más riqueza. Generaba empresas entre los mismos miembros de la comunidad. O sea, lo que hizo Max Weber fue encontrar que la noción actual de profesión y de la ética de la profesión tiene que ver mucho con cómo lo pensaban los luteranos. Y esto es bien interesante para nuestras reflexiones, porque es en esa época donde nace nuestra profesión en términos modernos, ¿sí? O sea, claro, contables
tenedores de cuentas ha habido desde hace mucho tiempo. La pregunta es, bueno, ¿desde cuándo empezamos a hablar de que los contadores son una profesión? Y que deben estudiar para formarse para ello y para actuar. Y deben tener un modo y una conducta para actuar. Por eso es que un contador encuentra muchos problemas si no encaja dentro de una estructura social para trabajar como contador. Está el caso de un estudiante que tuve en la Nacional que le costó mucho renunciar a sus dreads porque tenía una rasta larguísima de años y pues tuvo muchos conflictos para entrar en el trabajo. En ninguna firma la contrataban, por más que ella adujera a su libertad y a su libre derecho de vestirse como quisiera. Piensen en esto, nuestras profesiones, específicamente la contabilidad, tiene un contrato muy curioso, un contrato de imagen. Piensen en cómo son los contadores en el cine, en las telenovelas, en la literatura. ¿Quiénes son los contadores? Un poco de gente aburrida, ¿sí? Fría. O sea, no vale la pena hablar con ellos porque no saben de nada más de eso. ¿Cómo ven otras profesiones desde la cultura? De otra manera, ¿cierto? O sea, miren que de una u otra manera, estudiar y ser contador es haber adquirido un contrato social. Y qué jodido es salirse de ese contrato social. Qué jodido. Mucho más cuando ya estamos hablando de que nuestros actos tienen consecuencias. Y tienen consecuencias determinadas a lo largo de los últimos 100 años de negocios. Y que están clasificadas y tipificadas. Y que más allá de las creencias personales de cada uno y de cualquier cosa que se les pase por la cabeza, no pueden ya salirse de ese contrato. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer en un contrato social tan estricto? Al menos conocer las reglas de juego del contrato. Y a eso es a lo que vamos. Bueno, el primer lugar donde tenemos una relación en Colombia sobre el contrato social de lo ético y la ética profesional es en nuestra ley 43. Por supuesto que ya hubo varias versiones con anterioridad, desde los años 40, pasando por los años 65, 70, y pues la más famosa para nosotros es la que se genera en la ley 43 de 1990. Bueno, es una ley, está por encima de cualquier decreto, de cualquier reglamentación que no sea una ley. Es el marco general de la profesión contable en Colombia. Creo que todos a lo largo de la carrera, pues de una u otra manera han tenido que enfrentarse, o al menos con la lectura de secciones de la ley 43, o con al menos algún repaso de la misma. ¿Cuáles son las nociones que tienen que ver con la ética profesional en la ley 43? Bueno, yo diría todas, porque todo lo que tenga que ver con la conducta es ético y se puede analizar desde ese punto de vista. Todo. Entonces, los contadores no se dedican a reflexionar normalmente, porque incluso su reflexión conlleva una actuación. Cuando emiten un concepto, por más que hayan reflexionado, deliberado, pensado profundamente y toda la cosa, pues genera una acción. Y todas las acciones a la larga son morales. Ahora, que la distinción entre lo ético y lo moral, bueno, a la larga es un asunto más de terminología. Para nuestro caso, hablar de ética profesional, de una ética particular, es hablar de una noción que viene desde el contractualismo. ¿Desde dónde? Desde Kant. ¿Por qué? Porque nuestra disciplina se encarga de contratos. ¿Cuáles son los contratos de la disciplina contable? Los contratos comerciales, los contratos de compra y venta, de registro, de verificación de la información, de validación de la información, de aseguramiento de la información. Es más, nuestro mismo accionar es contractual cuando firmamos. ¿Por qué? Porque estamos dando validez a un contrato y un balance es un contrato. Entonces, bajo esta perspectiva, que es una de las teorías más extendidas en la actualidad, que es la teoría del control de Shine-Sonder, pues encontramos que prácticamente todo lo que tenga que ver con nuestra disciplina, o sea, nos conlleva a pensar en que eso tiene consecuencias, resultados, por supuesto.
validaciones sociales. En este caso, el título segundo, que tiene que ver con las relaciones del contador público con los usuarios, pues nos viene muy al caso. Este es uno de los aspectos que casi menos se trabaja y se ve de la Ley 43. Veamos algunos de los elementos en el artículo 41. El contador público en ejercicio de función de revisor fiscal y auditor externo no es responsable de los actos administrativos de las empresas o personas a las cuales presta su servicio. ¿En qué sentido no es responsable? Es la pregunta. ¿En todo sentido? Aquí la ley es muy amplia, pero a la larga tiene solamente un par de excepciones. Cuando habla de la responsabilidad de la empresa, miren lo que sucede, y quiero que lo anoten si es lo único que entienden de hoy. Las empresas o organizaciones no son éticas o morales. ¿Por qué? Porque no son personas. Pueden ser personas jurídicas, pero no son personas en el sentido estricto. No tienen responsabilidad moral en el sentido de la culpabilidad o de la aceptación del error que tenemos los humanos. Las empresas son responsables, que es distinto. Una empresa es responsable, por ejemplo, de que su actuación derivó en que una subproducción que estaban haciendo generó contaminación en un afluente hídrico y pues eso generó personas con cáncer, deformaciones y un montón de cosas. La empresa es responsable de eso. ¿El contador es responsable de eso? No. Eso es lo que dice la norma. En ese sentido no es responsable. El contador tiene una responsabilidad civil con su profesión, con la empresa y con otros, pero no de los actos de la empresa por sí mismos. Que si el acto del contador, el revisor o el auditor implicó una actuación de la empresa que generó responsabilidades, ahí sí es otra cosa. Porque a la larga el contador, el auditor o el revisor, pues lo único que valida son esos contratos, pues no tiene la culpa de que eso suceda así. Ahora, que sí ha sucedido, por supuesto que sí, por supuesto, y la línea es muy tenue para poder determinar el grado de responsabilidad de un contador, por ejemplo, en una actuación de ese estilo. Porque a la larga, digamos, nuestras funciones, tal y como están establecidas en la Ley 43, son muy específicas, son muy puntuales. Vamos a ver ahora cómo esto se confronta con el Código de Ética de la IFAC. Veamos este. El contador público rehusará la prestación de servicios para actos que sean contrarios a la moral y la ética o cuando existan condiciones que interfieran en el libre, correcto ejercicio de su profesión. Es decir, uno debe rehusar, o sea, de actuar como contador si ese tipo de actuación infringe algo de lo ético, que es muy amplio, lo moral, que es muy amplio, o cuando existan condiciones en las cuales se interfiera el libre y correcto ejercicio de su profesión. Es decir, si hay interés particular de parte de la organización en que un contador firme algo, o haga algo, o certifique algo, incluso en contra, tal vez de las creencias o de la actuación del contador, ahí hay algo malo. Y ahí dice, debe evitar hacerlo. Miren que la línea sigue siendo muy tenue, muy blanda. ¿Por qué? He visto casos muy curiosos, por ejemplo, en el cual un contador que tiene un sistema religioso muy específico no está de acuerdo con una acción, un hecho económico, la validación de un contrato que de pronto no afecta o va en contra de sus creencias. En ese sentido, ahí lo que sucede es que el contador está poniendo por encima su sistema de creencias, más allá de si eso es bueno o malo. Es decir, en otras profesiones existe la posibilidad de tener un fuero. Caso de los médicos, de un médico, un cirujano, de decir, no, yo no hago tal intervención porque moralmente no estoy de acuerdo, y es más, tengo una objeción de conciencia. En nuestro caso, la objeción de conciencia nunca se ha definido claramente. En otras profesiones sí. Por eso existen códigos de ética para los médicos, para los abogados y para una que otra profesión por allí.
En nuestro caso, no, sí eso en verdad va en contra totalmente de algo que no sea simplemente un asunto de creencias personales. Y veamos uno de los más importantes y de los poco analizados. El contador público no expondrá al usuario sus servicios a riesgos injustificados. Si esto se analizara y existieran los dientes necesarios por las entidades de control para verificarlo, habrían miles de contadores implicados en la infracción de este artículo de la Ley 43. ¿Por qué? Porque usted como contador puede infringir no solamente, digámoslo, a una superintendencia, a una acción de control, a una acción regulativa, sino llevar a la organización a adquirir un mayor riesgo que le puede generar detrimento en su patrimonio. Y no solamente eso, sino también ¿en qué? En la confianza pública que los demás tienen en la empresa. La pregunta es, ¿cuándo uno sabe que está llevando la empresa a un riesgo mayor? ¿Saben cuándo sucede eso? Cuando ustedes improvisan o cuando no conocen la ley. Ya, en ese momento están llevando a la empresa a un riesgo. Es una decisión personal, puede tener decisiones que puede tener efectos con la organización. Esto se da mucho cuando, por ejemplo, algunos contadores, por ganarse un honorario más o por ganarse un contrato, se meten en temas que no conocen. Entonces dicen, sí, no, yo les saco esos estados en mí, tranquilo, un mes, y cobran cualquier cosa. Después la empresa no tiene información clara y a la empresa le pueden poner una sanción y la empresa puede replicar con el contador. Si uno ve a fondo esto, este es uno de los casos más frecuentes, es uno de los menos tipificados en la sanción. Miren este último, siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho, el contador público fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica y o técnica, y en relación con la importancia y circunstancia en cada uno de los casos que le corresponda cumplir, pero siempre previo acuerdo por escrito entre el contador y el usuario. Siempre. Es muy frecuente que, y esto lo he visto en una página que no sé si algunos de ustedes se llama como Debates Contables, una cosa así. Yo me divierto cada rato ahí, viendo un poco de sandeces, pero también a veces hay cosas muy interesantes. Como que, por ejemplo, a mí me dicen, miren lo que publicó esta empresa que busca un contador público. Entonces salen cosas como, no sé, buscamos contador público con 5 años de experiencia y ojalá maestría y no sé qué cosas, y el salario a convenir por servicios es de 450,000 pesos. En algunos casos lo dejan abierto. Bueno, yo admito que en su momento algunos de mis primeros trabajos fueron acuerdos de palabra, pero qué cosa tan peligrosa, eso es más peligroso que jugar ruleta rusa, un acuerdo de palabra. Y aún toda la confianza del planeta, miren, no es que lo deja uno satisfecho totalmente. Pero bueno, si ustedes convienen un salario y lo convienen sin saber ni siquiera cuánto pueden estimar por su trabajo, lo que están cometiendo no es solamente un mal contra sí mismos. Sócrates diría, nadie actúa mal si eso lo afecta. Pero no, Sócrates estaba muy equivocado con eso. Sí, la gente es capaz de actuar mal a sabiendas y afectándose a sí misma. Y lo peor de todo, generan una muy mala imagen posterior al trabajo contable. No por nada está tan mal remunerado en muchos aspectos. O me van a decir que es muy decente ganarse siendo egresados 1.200.000 pesos, que es el promedio de lo que se gana un recién egresado. Ese tipo de cuestiones tienen que ver con la ética. Tienen que ver con la ética cuando usted vaya a hacer una declaración de renta por 20 o 30,000 pesos. Y esta es la época, ¿no? Hoy tuve una igualita aquí. No digo el nombre del santo ni nada de eso, pero sí del milagro. Uy, es que necesito mi declaración de renta, pero ya no.
pero ya. Y yo, qué bien. Si tuviera más tiempo le cobro el triple, pero no puedo. Y no, pero es que mire, somos amigos. No, mire, no. Si quiere, vaya. Entre a una página y declara renta, ¿no? Que le cobran como 50.000 pesos. Si uno mira eso desde un punto de vista como este, primero que todo eso es una competencia desleal. Muy desleal. Y segundo, pues, bueno, eso genera una imagen muy negativa del trabajo de lo contable, sobre todo de la remuneración del trabajo contable. Claro, pues hay declaraciones de declaraciones, pero es que miren, nosotros no podemos vivir de declaraciones, muchachos, no pueden vivir de hacer declaraciones. Eso podrá ser muy interesante a medida que ustedes cualifiquen y tecnifiquen mucho más su conocimiento alrededor de eso. Pero no por hacer declaraciones de 30, 40, 50 mil pesos. Claro, hay gente que ha visto negocio en eso. Eso no está mal, todo el mundo es libre de buscar sus ingresos. El problema es cuando eso afecta uno de estos principios. Y si ustedes ven que eso sucede, pueden denunciarlo. Deberían hacerlo, de hecho. Deberían llevarlo a la Junta Central. Claro, están en todo el derecho, mucho más ante la comisión de una infracción al Código de Ética Profesional. O sea, piensen en esto la próxima vez que vean algo similar. Bueno, veamos ahora cómo es el asunto de la relación de los contadores con los usuarios, o sea, con sus clientes, desde la Ley 43. Aquí nos aparece lo siguiente. El contador público en ejercicio de sus funciones de revisor fiscal, el auditor externo, no es responsable de los actos administrativos de las empresas. Bueno, eso ya lo vimos. Volviendo a la pregunta original, entonces, ¿es necesario un código de ética profesional? Desde algunas perspectivas y de algunas disciplinas de las ciencias sociales no sería necesario, pero viendo la particularidad y la casuística de nuestra disciplina, que es tan autodeterminada y que está llena de prácticas que son absolutamente replicables con el tiempo y que se transmiten incluso por ver a los otros, y mucho más teniendo en cuenta que el conocimiento de lo contable no se adquiere en la universidad, se adquiere en el trabajo. Eso sí, no hay la menor duda. Si esto es así, pues claro, muchas de las actuaciones se generan de manera casi irreflexiva. La gente hace lo que debe hacer a otros. Yo hice un estudio hace unos años sobre cuál era el estadio moral de los contadores desde un punto de vista contractualista ante un dilema moral. Y el 70% de los contadores, 70 al 75%, actuaban de una manera en la cual conocían el contrato, actuaban dentro de la estructura normativa, no se atrevían ni siquiera a reflexionar en ella, pero cuando uno miraba en verdad que sabían de la estructura contractual, no sabían casi nada. Es decir, creen que actúan bajo la imagen corporativa de actuar bajo la ley, pero no conocen la ley. O sea, actúan bajo una ignorancia regulativa. Y esto se ha probado en otros países. Eso no es de Colombia. Esto no es exclusivo pues de Colombia, no. Eso es en general más bien de los contadores y de los abogados. ¿Por qué? Porque su estructura social y de comportamiento está designada por normas, por contratos, por regulaciones. Salirse de ellas a veces es muy difícil, pero quienes lo hacen, y lo hacen bien, son quienes cometen los mayores fraudes de los que tengamos historia. ¿En dónde se han originado los mayores fraudes? Precisamente en el conocimiento de la norma. Y claro, ¿eso qué implica? Sí, conocerla, por supuesto, pero conocerla para un fin muy diferente. Entonces, hay una posibilidad, hay una salida por allí. Según Kant, el deber de nuestras profesiones, el deber de cualquier profesión, incluso no necesitaría un código de ética. ¿Por qué? Porque deberían existir principios universales y básicos de la ética. Para él hay uno, ustedes lo habrán escuchado mencionar, el imperativo categórico, que en sus formulaciones, pues bueno, o sea,
las pongo aquí en plata blanca no me las entenderé, pero digamos lo que se podrían formular así. Haz de cada acto de tu vida como un acto universal del cual sea una norma para los demás. Segundo, haz de cada acto de tu vida como si se tratara de no utilizar a los demás como un medio, sino como un fin en sí mismo. No uses a los demás como medios, sino como fines. Uno dice, bueno, qué lindo, hermoso, ¿sí? Bonito, muy bonito. Pero Kant dice, este es el imperativo máximo, nadie actúa de esa manera, o sea, sí, o sea, ¿por qué? Pues él está pensando, imagínense, una figura casi religiosa, hacer de cada acto de su vida como un acto universal para los demás. Eso es muy jodido. Uno no es ejemplo de nadie, uno no le da ejemplo a nadie, por más que se considere pues el más correcto. Eso no es cierto. Pero ¿qué sí es posible? Tratar de no utilizar a los demás como medios. Esa es la salida de Kant para el contractualismo. Ese en sí mismo es el principio universal del contrato social. Para él es innecesario hablar entonces de éticas profesionales. Porque si uno de sus imperativos es conocer la norma, pues usted puede incluso actuar por encima de la norma si la norma afecta a los demás. Piense, por ejemplo, en el estatuto tributario. Si yo creo que está mal, y que está mal, y que hay cosas que son injustas e innecesarias, mi deber, ¿cuál es? Actuar contra él, decirlo, denunciarlo. ¿Y eso cómo se llama en Kant? Autonomía. Actuar con autonomía es incluso actuar por encima del contrato social. Piensen en una situación en la cual hay enormes injusticias alrededor de ustedes. No tienen libertades ni garantías. Hay opresión, hay represión, hay sufrimiento, hay hambre. ¿Cuál sería el deber de uno, según Kant, en esa situación? Actuar. Y actuar es actuar en contra de esa estructura social. Oponerse. Es una revolución, diría Kant. Está pensando en la Revolución Francesa, por supuesto. O sea, ¿qué significa cuando alguien se opone a un gobierno? Se está oponiendo al contrato social. Ahora, ¿bajo qué criterio lo hace? ¿Un criterio de autonomía? Para Kant esa sería la salida del deber de una profesión. No habría necesidad de códigos particulares, pero miren, nuestros códigos en particular proceden de reflexiones kantianas, por el principio del deber. Uno no actúa bien por obligación, ese es el criterio, o porque le toca, como actúan muchos de los contadores, o sea, por mantener el estatus, por mantener la imagen. No, uno actuaría es por el deber de sí mismo. Uno no estudia porque le tocó estudiar, o si no, no estudia, porque van a estar frustrados toda la vida. Estudien porque es un deber consigo mismos, y si su deber es no estudiar, sino trabajar, perfecto, pues trabaja. Si eso le genera libertad, perfecto. Entonces, en este caso, estos códigos actuales de conducta profesional pues nacen desde una perspectiva contractualista, pero miren lo que influye más: la desconfianza en el otro, la inclinación natural a cometer errores. Es decir, miren, que pareciera que por ahí Thomas Hobbes sigue ahí atrás, ¿no? Sí, o sea, tenemos detrás de códigos es porque la gente comete errores. Porque algunas de las figuras de control que aún usamos, como contralor, auditor, censor, que son de origen latino, romano, siguen existiendo. Los romanos tuvieron muchos problemas en su momento de mayor expansión para ejercer control en todo el imperio. ¿Y qué se inventaron? Figuras de control muy específicas, figuras de control que aún usamos, y a eso le denominamos el sistema de control latino. Y aquí vamos a ver cómo ese sistema tiene que ver algo distinto con el sistema anglosajón, que es de donde proviene el código de ética de IFAC. Entonces, ¿qué proponen estos códigos? Hay mínimos y máximos. Para Kant había un máximo, y el máximo era el imperativo categórico. Es casi lo imposible. ¿Cuál es entonces el asunto de pensar en mínimos?
es pensar en pequeños principios fundamentales. Nuestro código de ética tiene unos principios, ¿no? A ver, ¿alguien puede mencionar uno de los principios del código de ética profesional? Integridad, objetividad, responsabilidad. ¿Qué otro? Prudencia, dice por ahí. Las cosas así. Bueno, uno diría, pues, que esos son nociones de valores muy generales. Cada uno puede mirar la ley 43 y uno va a ver qué dice, por ejemplo, en responsabilidad. Algo muy principio, muy básico. Necesitamos establecer mínimos y máximos para nuestra actuación. ¿Y qué significa eso? Claro, hay elementos que permiten graduar la conducta, los efectos y sus responsabilidades. Porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo que usted lo obliguen a firmar una declaración de renta con un revólver encima, a que usted lo haga voluntariamente con el fin de sacar partida de ello. O sea, lo ético, miren, señores y señores, no es un asunto binario, no es sí o no, no es blanco o negro, no es bueno y malo. Hay una enorme gradación entre ellos. Esa manera de entender la actuación y el derecho alrededor de ello no es propio del sistema latino, es propio de un sistema un poco más anglosajón, es decir, inglés y norteamericano. Entender la actuación como un asunto de casuística es anglosajón. Resulta, señoras y señores, ahora sí, que una vez hemos repasado por ahí alrededor de lo que significa la ley 43, pues nos encontramos con que ahora tenemos otra estructura normativa, no paralela, bueno, pues como la queramos entender, que nos impone también un modo de actuar y de entender la actuación desde lo casuístico y desde el control anglosajón. Es decir, desde todas las posibilidades de los actos en términos de cómo entender tanto sus efectos, las salvedades que podemos tener ante ellos, qué posibilidades tenemos de salvar nuestra opinión y nuestra conducta y las sanciones posibles. Y no les digo mentiras. El Handbook de Ética del IFAC, que se adaptó para Colombia, que es el mismo Handbook de Ética del IFAC, es un documento extenso, muy extenso. Bueno, por último les dejo ahí una reflexión mientras hacemos nuestro break, si les parece. ¿Sí? Con eso tienen tiempo de conocer la enorme oferta gastronómica de la Secretaría de la Universidad Militar. La reflexión que dejo aquí es, bueno, ¿por qué es necesario entonces armar sociedades de control? Esto lo trabaja un autor que vale la pena que algún día lo busquen por ahí. Hay un librito que les recomiendo, no tiene nada que ver con contabilidad, cuál es más divertido que todo. Se llama Los Anormales, de Michel Foucault. Ahí está el autor. En Los Anormales, por allá en el siglo XVI, o sea, empezamos a generar reglamentaciones sobre la conducta de las personas que tradicionalmente considerábamos bastante alejadas de lo normal. Por ejemplo, los locos, los que llamaríamos los impenitentes o las personas inimputables. Ahí tenemos otros casos como los de las perversiones sexuales, como el de la gente deforme, ¿sí? O sea, cómo en un momento dado la sociedad occidental empezó a ver que detrás de ello no había simplemente un montón de tabús y de mitos y de cosas extrañas, sino maneras de entender la conducta humana, y las clasificamos como anormales. Aún lo hacemos, ¿no? Por el total es anormal, ¿sí? Piensen ahora, trasladando esto a la conducta de lo contable, pues hay conductas anormales bajo esa perspectiva del siglo XVI. Hay cosas anormales. ¿Y qué obligó eso al sistema occidental? A tener que tipificar la conducta, y es más, a explorarla y a estudiarla a profundidad. Uno de los temas de Foucault fue explorar precisamente cómo fue el desarrollo de la sexualidad en Europa, cómo se llegaron a instituir las cárceles,
cómo se llegaron a instituir las sociedades de control. Para él, nuestras sociedades son sociedades de control. Necesitamos generar instituciones de control, ¿sí?, para tener calmado nuestro impulso de anormalidad. Necesitamos tener que generar prácticas de control para estar tranquilos, que es lo mejor de todo. ¿O acaso no se sienten bien cada que culminan un checklist de auditoría? ¿No sienten un fresquito? ¿Acaso no se sienten bien después de 4 o 5 horas de generar contratos y darles finalización? ¿O de estar haciendo registros contables? ¿O de hacer, bueno, para él eso es necesario? Son mecanismos que nos permiten estar bien con nuestro trabajo, pero son mecanismos de control. Y las sociedades de control generan represiones y generan también una posibilidad de que haya una mayor eclosión de nuevos mecanismos de anormalidad, que para nuestro efecto lo anormal serían los fraudes. ¿Sí? Fraudes y delitos y faltas. Eso es lo normal de nuestra disciplina. Lo normal es que no sucedieran, ¿no? Que no existieran. Eso sería lo normal. Entonces, ante una sociedad de control, pues generamos sociedades paranoicas por el control. Bueno, piensen en el registro de la entrada. No sé si alguien tuvo problemas para registrarse y entrar. Imagínense donde no hubiera sido un día normal. Cada uno se hubiera gastado 10, 15 minutos haciendo un registro biométrico y de retina, de foto y de todo, ¿sí? Necesitamos sociedades de control porque estamos paranoicos. Piensen ahora cómo son los vuelos y cómo es ir a ciertos países. En vez de tener sociedades más libres, tenemos más sociedades de control. Y este es un ejemplo. Nuestras disciplinas participan de ello. Entonces, eso nos lleva precisamente a hablar de la casuística. Para cerrar, ¿y qué sale? La ley 43 del 90 está no a un lado, es nuestra base, pero su fin es distinto. Su fin está enfocado, creo que muy sanamente, precisamente, en una especie de autorregulación de los actos como contadores. Es decir, no necesita definirnos a la minucia cada una de las actuaciones y comisiones de faltas en las múltiples millones de posibilidades que hay según una gran cantidad de actividades económicas. Sí, pero sí nos deja más bien una noción de máximos o de principios básicos fundamentales de los cuales podemos acogernos. La ley 1314 de 2009, que es el principio de adopción de normas internacionales y de aseguramiento de información financiera, nos genera dos grandes estructuras normativas, más grandes en términos de volumen. El decreto 0302 de 2015, que es donde, miren esto, de una u otra manera, hay de taquito, ahí, como anexo, un anexo de 700 páginas, se mete el handbook de ética profesional, el de FAC. Este decreto tiene que ver exclusivamente con aseguramiento de información financiera, pero menciona como anexo que para el cumplimiento de eso, de ahora en adelante se debe tener en cuenta el siguiente anexo, y el siguiente anexo es el handbook de ética adaptado al IFAC, con algunos errores de traducción y cosillas ahí, pero bueno. ¿Esto qué implica? Que todas las posibles actuaciones en distintos ámbitos de la contabilidad quedan no solamente regulados, definidos. Y por otro lado, el decreto 2420 de 2015 refuerza la noción de una estructura casuística para entender, para judicializar de cierta manera la conducta ética de los contadores. En este momento, señoras y señores, sí tenemos dos estructuras normativas, una latina y otra anglosajona, ahí, mezcladas. Claro, ¿cuál está por encima? La ley, pero el decreto define muchas más cosas de lo que dice la ley. Voy retomando la discusión, así que quiero que me presten mucha atención porque esto depende del trabajo y el taller que van a hacer
no solamente para hoy, vamos a hacer posteriormente un foro de discusión sobre unos casos que les voy a pasar, que son casos de la Junta Central, y los vamos a ver a la luz del Código de Ética de la Ley 43, y vamos a ver algunos de los aspectos que abarca el Código de Ética de la IFAC. En primer lugar, pues tenemos aquí que la disciplina o la profesión contable de la Ley 43 tiene una definición que encaja en lo que habíamos hablado antes de profesión y de disciplina. Pues profesión en el sentido pues moderno, ¿no? La contaduría, según esto, es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera de las empresas o los individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente situación financiera, sobre los cuales se basan decisiones de los empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros y el estado del futuro de dichos entes económicos. Aquí lo que nos aparece es, en otras palabras, cuáles son las implicaciones de la información contable y quiénes son los agentes alrededor de la contabilidad. Si uno lo mira desde la perspectiva de la teoría del control, que implica que existen agentes interesados en la información financiera, pues aquí nos mencionan a buena parte de ellos. Esto significa, señoras y señores, que hay distintos niveles de actuación y de implicación de los actos de los contadores ante cada uno de esos agentes. La Ley 43 incluso establece cuáles son las responsabilidades, por ejemplo, ante el Estado, cuáles son las responsabilidades ante los usuarios de la información, cuáles son las responsabilidades ante los mismos colegas. De hecho, vimos ya algunos de los ejemplos de la Ley 43 y ante otros terceros. En el título segundo, que ya lo vimos de pasada, pues nos aparece cuál es la relación de los contadores con los usuarios. Leímos algunos de los artículos, el 43, el 42, y miremos con detenimiento el 44. El contador público podrá interrumpir la prestación de sus servicios en la razón de los siguientes motivos. Primero, que el usuario del servicio reciba la atención de otro profesional que excluya la suya al mismo tiempo. Es decir, aquí no están permitidas las segundas opiniones, según esto, como sucedería con un médico. Pero ¿esto qué implicaciones tiene? Que si ya usted como contador tiene un contrato para elaborar y presentar información financiera, sean entidades de control o interna, no puede haber otra persona haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí confluyen distintos intereses de cada uno de los contadores. ¿Y esto qué significaría? Que uno llevaría una contabilidad y otro otra. Si esto sucede, el contador podría cesar inmediatamente la labor de la contabilidad que está haciendo. Y segundo, que el usuario incumpla con las obligaciones del contrato. Es decir, por ejemplo, el pago del contrato o algunos elementos contractuales, como por ejemplo cosas de horarios, exceso de funciones, ¿sí? Y otros elementos que son muy pasados por la faja en el trabajo contable, y creo que muchos de ustedes pueden haber tenido algún tipo de experiencia con ello. ¿A qué me refiero? A que a veces se incluyen funciones adicionales o que no están incluidas en el contrato. Esto tiene que ver mucho con casos en los cuales, por ejemplo, hay contadores que terminan haciendo funciones, incluso de auditoría, y que no tienen que ver con su función particular del contrato al cual están vinculados. De hecho, hay salvedades en el juicio de los contadores y los revisores fiscales si suceden ciertas situaciones que ya son muy específicas. Miren, una de las razones por las cuales existen más sancionados en la Junta Central tienen que ver por personas que terminan haciendo 2 o 3 funciones en la misma empresa. Por ejemplo, que están llevando la contabilidad y terminan certificando o auditando estados financieros. Y eso no es lo correcto, eso tiene unas sanciones.
Es decir, aquí hay una infracción. Por otro lado, el contador, como les dije ahorita, no debe exponer al usuario a riesgos injustificados. Y el contador también, según el artículo 43, se excusará de aceptar o ejecutar trabajos para los cuales él o sus asociados no se consideren idóneos. Esto a veces no es tan fácil de medir. Y digo, ¿por qué? Porque no es tan fácil de medir o de determinar. Porque la disciplina contable, no debemos echarnos mentiras, es una de las disciplinas menos especializadas en el país. ¿A qué voy con esto? A que ser contador es prácticamente estar dispuesto a aceptar una enorme gama de ramos de acción sin ningún tipo de requerimiento ni educativo ni técnico. Por ejemplo, según la misma ley 43, ¿cuál es el requisito para ser revisor fiscal? A ver, ¿cuál es el requisito que existe para ejercer la revisoría fiscal en Colombia? Ser contador público. Y eso, señoras y señores, en otros contextos no es nada. Por eso, digamos, los modelos como el anglosajón pues requieren que para que las personas ejerzan actividades de control, ya como controllers, como auditores o como fiscales, dependiendo del sector, deban especializarse en ello y ejercer previamente a modo de práctica en ese campo. Si alguien se quiere dedicar a la gestión, a los costos, debe especializarse en ello. Pero especializarse no es haber trabajado unos años. En Colombia, ¿qué está sucediendo en los últimos 30 o 40 años? Vale más lo que denominaremos la experiencia profesional que la misma formación técnica o profesional. Ahora muchos de ustedes posiblemente salgan egresados, pues harán especializaciones según sus preferencias o las ramas en las que han trabajado. Bueno, eso ya es algo. Pero si ustedes piensan en qué programas de especialidades contables quieren hacer en Colombia, pues se van a ver muy limitados. ¿Qué especializaciones conocen? Algunas por ahí en control interno, otras en revisora fiscal, otras en auditoría, algunas en impuestos, en tributación, pero son especializaciones que, si bien son un posgrado, son blandas en comparación al nivel de especialidad que existen en otros campos como en la administración y en la economía. Desde hace unos años, yo creo que no unos pocos años, ya prácticamente 2 décadas, existen serios y fuertes debates acerca de si otras profesiones pueden ejercer o no la revisoría fiscal. Y esto ha generado incomodidad entre el gremio de los contadores. Por supuesto, la revisoría fiscal ha sido la joya de la corona de la profesión contable desde prácticamente que queda formalizada en la ley 43. Pero ¿cuál es el problema con ello? Hay otros profesionales que tienen mejores competencias en análisis de riesgo y de control y que pueden actuar mucho mejor que los contadores actuales. Y eso deja mucho en qué pensar. Es necesario formalizar mucho más los campos de actuación de los contadores, que aún no son muy fuertes. Ustedes piensan cuántas maestrías hay en contabilidad en Colombia. 2 ejercientes, y las 2 tienen enfoques más hacia lo investigativo, y eso es un problema para una profesión que es tal vez la segunda más demandada y más estudiada en el país. ¿Qué va a significar en un momento dado un nivel de diferenciación en lo profesional? La formación que ustedes tengan. ¿Qué va a significar que puedan ejercer como revisores fiscales o auditores? Que sepan, por ejemplo, procedimientos de riesgo y procedimientos de control, procedimientos técnicos, que tienen que ver con modelos estadísticos y matemáticos. No son simplemente cuestiones de que es que yo creo o que yo supongo, porque ahora con el código del EFAC esos errores de apreciación se pagan, y se pagan duro. Ahora, con respecto, por ejemplo,
a otro tipo de actuaciones. Miremos el 47. Cuando un contador público hubiera actuado como funcionario del Estado y dentro de sus funciones oficiales hubiera propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá recomendar o asesorar personalmente a favor o en contra de las partes interesadas en el mismo negocio. Esta prohibición se extiende por término de 6 meses. El contador público no podrá prestar servicios profesionales como asesor, empleado o contratista a personas naturales o jurídicas a quienes haya auditado o controlado previamente, en carácter de funcionario público o de revisor fiscal. Esta prohibición se extiende por el término de 1 año contado a partir de la fecha de su retiro, que es otro de los casos más frecuentes en contadores sancionados, que es muy probable que, por ejemplo, ustedes hayan tenido contactos en una empresa y pues derivado de ello pues terminen trabajando con otra persona para la cual ustedes incluso ofrecieron un servicio contable. Ahí hay una prohibición. ¿Y quién los podría en cierta manera incluso demandar? Podría ser el antiguo empleado. Y ya se han visto casos de este estilo. Ahora cada vez se centraliza mucho más la información de la Junta Central. Y pues yo sé que algunos de ustedes han mirado por ahí la sección donde aparecen los contadores sancionados. Supongo que eso les da una idea. Lo que pasa es que uno no lo mira en verdad con detalle. Hay casos muy curiosos acá. Hay casos que van desde, por ejemplo, desde prácticamente crímenes contra personas o empresas, sustracción de libros, o sea, robo, ¿sí? Hay robo de dinero. Son casos poco frecuentes. Y mientras que muchos de ellos se enfocan es en estas inhabilidades. Pero estas inhabilidades, ¿por qué se dan? Esencialmente se dan por ignorancia. Aunque bueno, en detalle los motivos reales pues, no se pueden saber con mucha fiabilidad, pero mucho de estos casos demuestra es que hay absoluto desconocimiento del entorno, de las inhabilidades y del marco normativo. Y un ejemplo tiene que ver con estas sanciones que tienen que ver con el comportamiento de los contadores ante sus clientes. Lo mismo sucede si ustedes han trabajado por una entidad que tiene filiales o subsidiarios. Ustedes no podrían trabajar tampoco para ellas teniendo en cuenta una inhabilidad de al menos 6 meses. En el título 6 de la Ley 43 aparecen las relaciones del contador público con la sociedad y el Estado. Estas son las que implicarían, digámoslo, de manera mucho más patente, la noción que tenemos de contabilidad pública y de fe pública, a diferencia del entorno anglosajón. En el entorno anglosajón, el código de ética está enfocado para una práctica profesional. Más, el título que se menciona es contador profesional, la práctica de la contabilidad profesional, no en particular de la fe pública, pero tiene una parte de cuando ustedes tienen que vérselas con cosas del Estado. Miremos el 68, constituye falta contra la ética sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que da lugar la prestación de documentos alterados o el empleo de recursos irregulares para el registro de títulos o para la inscripción de contadores públicos. Uno de los casos más famosos sobre la infracción a este artículo tuvo que ver con un contador público que trabajaba para una dependencia del Estado, en el 4, quien certificaba trabajo de otras personas como asistentes de él, o sea, como que eran sus asistentes, para que pudieran posteriormente sacar la tarjeta profesional o algo así. En este caso, al tratarse de alguien que está desde el sector público, pues no solamente está pasándose por la faja del artículo 68, sino que está incurriendo en otras sanciones de carácter administrativas del sector público. Esto es muy importante que lo conozcan. O sea, ¿cuál es la estructura de la administración pública? Y por otro lado, con la falsificación de documentos que el Estado considera como públicos, es decir, falsificación de un documento público. Y una sanción como esta, pues, no se genera solamente una inhabilidad temporal de la tarjeta profesional, sino posibles procesos de investigación con la Contraloría y la Procuraduría, dependiendo del nivel en el que se encuentre, digámoslo, la actuación. Cosas que uno a la larga ve todo el tiempo, porque creo que aquí nadie puede decirme que no ha visto ese tipo de situaciones. Y creo que precisamente uno de los errores de considerar que
que la ética es un asunto de subjetividad, de viveza, y de que mientras nadie se dé cuenta no hay problema, pues lo único que ha generado es una enorme cultura de una relatividad moral. Es decir, todo vale mientras nadie se lo pille. Y esto creo que es uno de los asuntos más graves del contexto particular colombiano. Sí, en otros lados también hay corrupción y hay también este tipo de situaciones, pero ¿qué hace que esté tan encarnado en nuestra sociedad? Pues que de ello nos hemos alimentado. Y nos hemos alimentado impunemente durante décadas. ¿Y esto qué genera? Como les dije, nuestra disciplina es una disciplina de prácticas que se aprenden normalmente en el trabajo, que se aprenden de ver a los demás, de lo que hacen los demás. Y como los demás lo consideran válido, la gente cae redondita. Son raras las ocasiones donde a veces los mismos contadores denuncian este tipo de situaciones. ¿Y eso qué genera? Más impunidad. Y que cuando le llegue y le toque la situación, si no lo hacen, entonces es el pendejo de turno. Y fue el único que no hizo las cosas como los demás las hacen. Piensen en cuál es la autonomía que tienen cuando se les presenta una situación de estas. Claro, hay muchas necesidades alrededor. Hay necesidades que no son necesariamente de dinero. Hay necesidades de logro. La gente necesita ascender, necesita crecer por encima de los demás. Piensen en la noción de Kant. Hay que aprovechar siempre la situación para parecer, para estar, para ganar más. Hay que utilizar a los demás siempre como un medio para mis ascensos y mis logros. Otra de las situaciones, la del 70, que es una de las más complejas y una de las que vale la pena también detallar. Para garantizar la confianza en sus certificaciones, dictámenes o opiniones, los contadores deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas. Este solo artículo engloba tal vez uno de los principales problemas del ejercicio de la contabilidad en Colombia. Ahí está el núcleo de prácticamente todas las actuaciones que consideraríamos no éticas de la profesión contable. Es decir, tiene que ver con qué evidencia tuvieron ustedes para dictaminar, para recopilar, para evaluar y para medir y para certificar, que son cosas diferentes. Es cuando, por ejemplo, alguien hace una declaración de ingresos a otra persona sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de certificación previa. Y esto es muy normal, esto es muy frecuente. Ahora dirá la gente, bueno, pero es que la probabilidad de que lo cojan a uno en eso es bajísima. Bueno, pues recuerden que ahora las centrales financieras y de riesgos están cada vez teniendo más control sobre ese tipo de certificaciones que exigen a las personas. Y si la persona no tiene cómo demostrar bajo qué criterios elaboró una certificación, la entidad financiera puede relacionarla y puede solicitar a la Junta Central que se le abra una investigación. Y sí, uno dirá, bueno, pues, pero es que yo lo hice por 50.000 pesos, ¿yo por qué le voy a poner tanto pereque a un familiar? Hey, hay inhabilidades también por eso. Ahora vamos a ver que hay algunas que tienen que ver, por ejemplo, con los entornos cercanos, los familiares y todo esto. Hay otra por acá: el contador público no permitirá la utilización de su nombre para encubrir a personas que ilegalmente ejercen la profesión. Ahora, ¿cómo es la relación entonces con sus colegas? ¿Sí? Hay criterios de actuación con respecto a los demás contadores. Bueno, no solamente con contadores, sino con el personal que trabaja en contabilidad. Aquí menciona en el 54 que el contador público debe tener siempre presente que el comportamiento de sus colegas no solo debe regirse por la estricta ética, sino que debe estar animado por un espíritu de fraternidad y colaboración profesional, y tener presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad son condiciones básicas para el libre y honesto ejercicio de la profesión. Este es un máximo
Este es un postulado en términos de lo general. Digamos, todos sabemos que eso no siempre es así en la empresa. En la empresa hay condiciones de trabajo, condiciones de relaciones de poder que hacen que no siempre sea agradable el trabajo, ni que tenga maneras llevaderas, digámoslo, en las relaciones internas y públicas de las personas. Y creo que es importante notarlo en una profesión en la cual se generan altísimos niveles de estrés en el trabajo, altísimos niveles de insociabilidad en algunos momentos, y que vale la pena incluso estudiarlo como un fenómeno particular de lo contable, del trabajo de lo contable. Es difícil hacerlo, pues que yo conozca, no conozco en particular personas que las hayan sancionado por esto, pero sí han caído en términos generales en este aspecto. Cuando el contador público tenga conocimiento de actos que atenten contra la ética profesional cometidos por colegas, está en la obligación de hacerlo saber a la Junta Central de Contadores. ¿Sí sabían eso? Por el silencio de los colegas. Aportando en cada caso las pruebas suficientes. Entonces la gente dice, no, pero así que, pues yo veo, pero, sí, yo sapeo, pero no digo que veo, ni tengo la evidencia. Bueno, miren, hace poco vi un caso de un estudiante que me trajo hacia la universidad, de alguien que llegó a su empresa solicitando y publicitándose para hacer declaraciones de renta de manera masiva a un valor miserable de 25.000 pesos. Esta persona contó que quien llegó a publicitar hizo y levantó la información de todas las personas que trabajaban en la empresa, que eran más o menos unas 60, y que otros contadores que habían contactado para hacer las declaraciones, pues claro, se vieron afectados porque otra persona de una manera no fraudulenta, sino más bien una especie de competencia desleal, pues le ganó todos los contratos y a un valor que es algo irrisorio. Pues esta persona le solicité que me consiguiera los datos del contador, de alguien que le había llevado la declaración de renta, y pues le pusimos en conocimiento a la Junta Central esa actuación. Y esto es un ejemplo de algo que ustedes deberían hacer, no por una cuestión de creer que están haciendo lo correcto simplemente por denunciar, sino por un deber con la profesión. Es decir, es un deber que ustedes lo hagan porque esto no les afecta solamente a una o dos personas, esto afecta el nombre de la profesión, algo mucho más grande, ¿no? Después, si ustedes van a hacer algo así, les van a decir, pero es que mire, fulano cobró 25.000. Hay casos también donde hay personas que han demandado por fraudes contables que se han hecho en empresas. Y no les miento, el sector público es tenaz. El sector público se tapa a sí mismo. Y no es un asunto de uno o dos, es de la cadena piramidal de mando en el sector público. No me refiero exclusivamente, digámoslo, a entidades territoriales o a entidades como superintendencias o algo así, donde las relaciones de trabajo se dan porque las personas están allí a veces es por favores públicos o favores de políticos. Y no tengo ningún pelo en la lengua para decirlo, porque yo mismo me he enfrentado con eso. Y allí las cosas se dan y se mantienen en silencio. La gente cree que mantener su trabajo es no decir lo que pasó o no denunciar. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿y qué? O sea, ¿cuál es su autonomía? ¿Cuál es su postura? ¿Qué valor tiene su trabajo si deja que pase todo lo demás? Muchas veces cuando uno inicia una investigación como contralor o algo así, uno encuentra como ese tipo de razones. No, pero es que si yo denuncio y digo, pues me quedo sin trabajo. Pues yo sí les digo una cosa, a veces prefiero quedarse sin trabajo y que nadie nunca los tache de que cometieron un ilícito. Mucho más en este momento. Y a mis estudiantes a veces les digo, bueno, ustedes no se imaginan que les pongan, no sé, los lleguen a nombrar como, no sé, tesorero de Caparrapí, de Guapi, y de pronto les saquen al baile
alguna situación que hicieron en otro lado. Y en el sector público, digamos, lo que de cierta manera hay más control, no es más efectivo, pero hay más control. En el sector privado también hay corrupción, por supuesto. Hay mucha defraudación, es más, los fraudes más grandes son en el sector privado, por si no lo han visto. Creo que los fraudes más grandes se han presentado en grandes empresas privadas. Y allí es más difícil ejercer el control. ¿Por qué? Porque los intereses de los agentes privados son capaces de pagarle a las mismas empresas que los auditan para que les presenten la información que ellos quieren según sus intereses o según los intereses de los socios. Y eso es tenaz. Este problema no es de Colombia, este problema es de todo el planeta. Claro, se da en algunos países con ciertas condiciones que favorecen más ello, ¿no? Pero pues evidentemente tampoco es un asunto aislado. ¿Por qué creen que en los últimos años los ejercicios de los tipos de control son cada vez mayores y son más estrictos? Creo que ustedes han escuchado de la ley Sarbanes-Oxley, ¿no? En su momento la ley Sarbanes-Oxley intentó volver atrás un poco en el tiempo para retomar viejas prácticas de control más efectivas, más costosas, pero más efectivas. El fisco norteamericano ejercía control de las actividades era de manera posterior, o sea, pasados 1 o 2 años o más periodos. Ya cuando se daban cuenta de un desfalco, de una descapitalización, de fraudes con los socios, posiblemente la empresa ya no tenía con qué responder. Ahí viene el caso perfecto de Parmalat, de Exxon en su momento y de otras empresas muy famosas. ¿Pero por qué será? Las prácticas de control eran posteriores. Después de esto, las prácticas de control tienden a ser como nuestra vieja revisoría fiscal. Prácticas permanentes, prácticas más frecuentes, más estrictas. Eso no evita todavía que sucedan fraudes o que sucedan casos donde las empresas simplemente entran en liquidación. Pero bueno, el control está para evitar, no para allá cuando ya no hay nada que hacer. Es como la medicina. O sea, el sistema de control a veces funciona como las EPS colombianas. Supuestamente es preventivo, pero solamente se da cuenta cuando la persona ya se está muriendo, se murió. Y ahí ya no sirve nada. Bueno, con los colegas, el contador público debe abstenerse de formular conceptos o opiniones que en forma pública o privada tiendan a perjudicar a otros contadores públicos en su integridad personal, moral o profesional. En los concursos de prestación de servicios profesionales de un contador público o de sociedades de contadores, es legítima la competencia, miren esto, en la medida que la adjudicación se deba a la calidad de los servicios del oferente. No será legítima ni leal cuando la adjudicación obedezca a reducciones posteriores al valor cotizado originalmente o al ofrecimiento gratuito de servicios adicionales. O sea, esto que les digo de los contadores que ofrecen sus servicios por costos irrisorios, o sea, perfectamente encaja acá. Y esto debe llamar la atención. Ustedes dicen, bueno, esto existe desde el 90, ¿no? Incluso desde antes, pero ¿ha habido algún tipo de control efectivo de ello? No necesariamente, pero sí tenemos casos, y esos casos son suficientemente notorios para que la gente tenga recuerdo de ellos. Ahora, ¿cómo es la estructura procedimental del Código de Ética de IFAC? En nuestro anterior código, digámoslo, si bien existen unos hechos que deben ser comprobados para que se emita una sanción, el Código de Ética Profesional, basado en la casuística de carácter anglosajón, tiene 3 niveles de análisis y, por supuesto, de procedimiento. En primer lugar, todo acto contable tiene una amenaza o amenazas. Hay de varios niveles. ¿Esto qué significa? Que por más que uno esté seguro de lo que está haciendo en su concepto, algún grado de amenazar, ¿sí? Puede ser muy baja, leve, alta, pero todos los actos de nosotros están vinculados a ciertos niveles de amenazas. ¿Y por qué? Sencillamente porque la información contable le sirve a muchos intereses y a muchos agentes. Se presta para que hayan amenazas en términos de la veracidad posible
de la información y también del alcance de esa información, para que ustedes puedan tener una noción de qué pueden hacer. Los hechos se pueden tipificar en las conductas que ya se han recogido en los últimos 30 o 40 años, en todas las actividades económicas que se imaginen. Por eso el Handbook de Ética es un libro enorme. ¿Por qué? Porque imagínense toda la posibilidad de amenazas y de hechos posibles que se pueden dar ante la misma situación. Y no solamente eso, ante la multiplicidad de situaciones. Esto permite que quien toma la decisión final de actuar o no puede tener unas salvaguardas o salvamentos, digámoslo así. Salvaguardas, en otro sentido, podría ser la posibilidad de emitir distintos niveles de salvedades. Entonces, el revisor fiscal han escuchado que el revisor fiscal puede emitir salvedades. Aquí las salvaguardas no son solamente para el asunto del control, son para las decisiones que intervienen con todo el proceso de lo contable, con todo, de la medición, del registro, de las certificaciones, de la evaluación, de la comparabilidad, de la fiabilidad, ¿sí? Hay distintos niveles de salvaguardas. Esto, evidentemente, no estaba incorporado en nuestro sistema tradicional de la Ley 43, que era, de cierta manera, mucho más general, genérico, y que no detallaba precisamente en las posibilidades de actuación. Por eso les decía, es posible saber cómo se puede determinar la actuación de un contador, no en términos tan cualitativos como pensaríamos, sino mucho más procedimentales, mucho más casuísticos. ¿Cómo está estructurado este código? Tiene tres partes. La parte A presenta unos principios generales o fundamentales que en algunos de los casos son similares a los principios básicos de ética profesional y que mencionan los siguientes: integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional. Nosotros tenemos otros más, incluso un poco más ambiguos, pero eso no necesariamente es bueno que sean tan ambiguos. Para la parte B ya se mencionan cuáles son los niveles de actuación de los profesionales en contabilidad en términos de las funciones y de las actividades a desarrollar. Entonces están elementos desde el nombramiento y la generación del contrato de lo contable, cuando hay conflictos de intereses, cuando hay segundas opiniones, ¿sí ven? Honorarios y otros tipos de remuneración, mercadotecnia de los servicios profesionales. O sea, hay una regulación acerca de cómo publicitar los servicios profesionales. O sea, ustedes no pueden simplemente poner un blog o poner un comentario en Facebook, en una página diciendo llevo contabilidades a 500.000, o bueno, o por menores valores. Eso no es tan fácil. Es más, hay unos criterios precisamente para ello. Hay una sección que tiene que ver estrictamente con el manejo de regalos e invitaciones, de custodia de activos de los clientes. ¿Por qué? Porque es posible que en algunos casos los contadores terminen reteniendo información de la empresa porque de pronto no les pagaron. Hay un par de casos muy bonitos en la Junta Central sobre contadores que sustrajeron libros y porque como no les pagaron, entonces se los llevaron. Y después la empresa no tenía evidencia de nada. Y el contador se excusaba y dice, pues que a mí no me pagaron, entonces yo me cobro de alguna manera. Hay otro que un profesor nos comentó, que fue que también aparece allí, de un contador que sustrajo bienes de la empresa, inventarios. La empresa no tenía cómo pagarle, entonces el tipo se llevó inventarios para su casa. Eso se los cobró por derecha. Bueno, ahí hay cosas, ¿no? Eso no es tan sencillo. Evidentemente todo esto tiene una regulación. Están, en general, la prestación de los servicios contables y los criterios de independencia para encargos de auditoría y de revisión de estados financieros y otros encargos que proporcionan distintos niveles de seguridad. Es decir, aquí se determina cuando, por ejemplo, una persona no está segura y genera salvaguardas de sus conceptos, pero aún y con esto puede emitir el concepto. Yo quiero ver cuántos informes de revisoría fiscal, por ejemplo, tienen salvedades profundas de la información que la persona está presentando.
Si ustedes miran muchos de los informes de revisoría fiscal, los conceptos van a ver que son muy simples. Raras veces hay salvedades, a pesar de sabiendas de que hay serios problemas en la obtención de la información, en el riesgo de análisis de la información y sobre todo en la calidad del concepto. Esto yo lo encontré ya mucho más en claro en una ocasión en la que tuve la oportunidad de entrevistar a revisores fiscales y analizar cómo era el proceso de su trabajo para la obtención y generación de informes de revisoría fiscal. Pues encontré que muchos de ellos no tienen a veces ni idea de cómo establecer, por ejemplo, un muestreo o de cómo elaborar una prueba documental o sustantiva. Y pues son ese tipo de revisores fiscales que uno conoce, que uno van y firman, y van y cobran cada mes. Y no es que cobren mucho, además. Entonces, créanme que esto tiene que ver a la base de una reestructuración también de la disciplina. Y la parte C nos menciona cuáles son las relaciones de los contadores con respecto a la misma organización. Aquí tenemos conflictos personales, conflictos potenciales, entre los cuales hay conflictos de interés personal, hay conflictos de interés derivados de la organización, hay conflictos de interés por incapacidad también, hay conflictos de interés por otros conceptos paralelos y hay conflictos de interés también porque muchas veces uno cree que las relaciones, por ejemplo, de consanguinidad no generan conflicto y resulta que es uno de los conflictos más importantes. Esto sucede mucho en las empresas familiares, ¿no? En las pequeñas empresas, donde a veces, no sé, el dueño es el papá o los padres y pues como práctica prácticamente la persona termina llevando la contabilidad y pues eso también uno dirá, ¿eso tiene algún conflicto de interés? Claro que lo hay. Es notorio que en muchas de las empresas de este estilo, las comanditas de carácter familiar, hayan muchos conflictos de intereses internos en la dirección, o sea, no solamente por la gestión de la empresa, sino por el manejo de la información financiera. Pero es algo apenas deducible. También tenemos una sección que tiene que ver con la preparación de la información contable, actuación con suficiente especialización, intereses financieros y el manejo de obsequios y dádivas, que son muy frecuentes en el sector empresarial. Son muy frecuentes. Bueno, estos son los principios del Código de Ética de la IFAC. Me parece integridad, objetividad, competencia profesional y el debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. Veamos cuáles son las principales amenazas, que es la primera estructura para entender cómo funciona este código casuístico. Las amenazas se dan en los siguientes 5 niveles. Amenazas de interés personal, amenazas de autoevaluación, amenazas de interceder por el cliente, amenazas de familiaridad y amenazas de intimidación. Si alguna de estas situaciones se da en el momento en el que la persona debe tomar la decisión, evidentemente le llevará a distintos niveles y a salvamentos de su actuación. Ustedes ven que hay una amenaza porque hay un conflicto de interés personal, porque por ejemplo es un amigo personal de toda la vida, eso es un conflicto de interés. Ese es el caso de un magistrado ahorita, ¿no? Que le dicen, venga, ¿usted por qué defendió a fulano de tal? ¿Usted lo conocía? No, para nada. Pero bueno, es que aquí tenemos pruebas de que usted fue amigo de toda la vida. Ah, no, eso no tiene nada que ver. Pues claro, hay una interferencia y una amenaza de interés personal. Lo de lo familiar ya lo comentamos y pues hay otras que tienen que ver con lo de autoevaluación. ¿Cómo funciona la amenaza de autoevaluación? Es cuando el criterio que yo como contador pongo en claro, ya sea en mi certificación o en la información que estoy generando, solamente tiene la validación mía.
Es decir, yo mismo estoy avalando lo que estoy haciendo y nadie más. Bueno, ustedes dirán, en una pequeña empresa, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, sí, pero al menos la dirección de la empresa puede emitir o generar algún tipo de criterio. Pero si existe esta amenaza, al menos ustedes la mencionan. O sea, ustedes pueden decir, miren, yo tengo aquí una salvedad y es que la amenaza que tengo es que posiblemente yo sea el único que esté considerando que esto esté bien. Ya hay una manera distinta de evaluar la acción posterior, ¿sí o no? No es lo mismo que simplemente generar la información y creer que está bien hecha. Esto ya genera un nivel diferente en la manera en la que pensamos toda la información que generamos. Y pues lo de intimidación ya es que actúan bajo coacción, bajo presión o bajo amenaza, digámoslo, de vida o algún tipo de circunstancia familiar, que es el caso, que también hay situaciones de este estilo. Esto se nota mucho en donde, por ejemplo, en los casos de contadores que trabajaron o han trabajado para la mafia. Ustedes se han dado cuenta, pues en verdad, mucho de lo que se sabe de cómo funcionan estos negocios ha sido porque han sido los contadores de la mafia los que han comentado qué y cuánto movían. Y pues en algunas ocasiones eso funcionaba por coacción. ¿Quién es el primer objetivo militar después de que empiezan a caer los capos? Los contadores, o quienes llevaban las cuentas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Palomari con el cartel de Cali, o el contador de Al Capone en los años 30. Ahora, las salvaguardas. Estas pueden eliminar o reducir las amenazas y se dividen en dos categorías. Hay salvaguardas creadas por la legislación o la norma, es decir, por ejemplo, requerimientos educacionales, capacitación continua, por ejemplo, experiencia en el ingreso a la profesión. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes pueden decir, yo doy este concepto, es en términos de que estoy capacitado como tributarista. Puede que incluso no solucione el problema, pero es una salvaguarda. Es una salvaguarda de la profesión, del contenido y de la educación de la profesión. En el caso de la revisoría fiscal es terrible. ¿Por qué? Porque no muchos de los actuales revisores fiscales se han especializado en técnicas de control o en revisoría fiscal. ¿Y qué salvaguarda pueden aducir, por ejemplo, para no haber hecho un procedimiento de control sustantivo en una situación de la cual tenían algún tipo de evidencia? Ahí no pueden decir que es que fue porque no les dieron los datos. Solamente hay dos salvaguardas y la profesional no salva todo. Y por último, hay otras que tienen que ver con el clima y el mismo desarrollo del trabajo en la empresa. Esto puede ser una salvaguarda, por ejemplo, en medida que se presenten situaciones no solamente, digámoslo, de clima laboral, sino también situaciones en las cuales las personas pueden verse, digámoslo, coaccionadas, inhibidas para recibir información, o simplemente que no tienen ningún criterio para que la empresa les ofrezca la información oportuna y adecuada. Esto se ha dado en casos de auditoría y en casos también en contabilidad. ¿Cómo entonces se solucionaría un conflicto ético? Aquí no hablamos de dilemas, hablamos de conflictos. ¿Por qué no hablamos de dilemas? Porque no todo conflicto es un dilema. Si yo sé que tengo una salvedad, por ejemplo, de carácter familiar, yo ya sé que no estoy ante un dilema. Puedo solucionar. ¿Un dilema qué sería? Algo para lo cual no habría una aparente solución. El conflicto ético se da precisamente por las amenazas, y evaluar el nivel de amenaza en cada acción permite saber cuál o cuáles podrían ser los salvamentos de mi juicio como contador. En este caso, si existen conflictos éticos, por ejemplo, por intereses de la información, pues deben recopilar y tener en cuenta lo siguiente: ¿cuáles son los hechos relevantes relacionados con el asunto
que trae el cuestionamiento. ¿Cuáles son los procedimientos internos de la organización, sean de su manual de control interno, sean de su manual de procedimientos, para evaluar la situación? Si no los hay, pues la persona puede decir, oiga, en esta empresa no existen, simplemente no existe un manual de procedimiento. ¿Y eso a qué obligará? Pues a generar uno, o a corregirlo, o a emitir un juicio colocando el salvamento de que no existe un procedimiento de control. Pero claro, resulta que ya tenemos procedimientos de control para todo, o sea que la inexistencia de algo no salvaría totalmente el conflicto. Y por último, ¿cuáles serían las alternativas de acción? Si estos son los elementos que uno debe tener en cuenta para cada acción, imagínense cómo es la estructura del handbook de ética profesional. Todo está elaborado en términos de amenazas, distintos tipos de hechos o de acciones y de salvamento.